Mi hijo esperó hasta que estuve arrodillado en la tumba de mi esposa para robar el único lugar donde aún vivía su voz. Cuando regresé a casa, no había cerradura rota ni casa, solo una herida rectangular en la tierra donde habían estado 46 años de matrimonio esa mañana. Por favor, antes de continuar, asegúrense de suscribirse al canal y háganos saber en los comentarios desde donde nos escuchan hoy. Daniel se ofreció a llevarme al cementerio en el primer aniversario de la muerte de Eleanor. Eso debería haberme alertado. Durante meses evitó el nombre de su madre. Sin embargo, esa mañana llegó con lirios y mi café preparado a la perfección. Confundí la culpa con la amabilidad. En la tumba, el viento levantó la cinta de las flores de Eleanor. Me arrodillé para asegurarla mientras Daniel revisaba su teléfono. Tómate tu tiempo, papá. Voy a preparar café recién hecho. Su coche arrancó antes de que contestara. Pasaron 40 minutos. Mis llamadas fueron al buzón de voz mientras la lluvia oscurecía la lápida. Frank Collins, el jardinero, me encontró bajo un roble. ¿Tu transporte regresa? Miré la carretera vacía. Debió haber tenido una emergencia. Frank me llevó. Al girar hacia Hawthorne Lane, los vecinos estaban de pie a lo largo de la carretera. Clara Bennett se tapó la boca al verme. Más allá de ella, el cielo estaba abierto donde deberían estar las ventanas de mi piso de arriba. Mi casa había desaparecido. No dañada ni demolida. Desaparecida. La chimenea, el porche y la ventana donde Eleanor me saludaba habían desaparecido. Los muros desnudos de los cimientos encerraban un sótano vacío. Las tuberías se alzaban del hormigón como huesos rotos. Huellas de neumáticos cruzaban las flores de Eleanor y continuaban hacia la carretera comarcal. Me hundí junto a los cimientos. El abrigo de Eleanor, las gafas y nuestro álbum de bodas habían estado dentro. Ahora todo estaba donde mi hijo creía que se podían vender los recuerdos. Clara corrió hacia mí. Walter. Intenté llamarte. Cuando llegaron antes del amanecer, Daniel dijo, ¿lo aprobaste? ¿Aprobar qué? Trasladar la casa. Una casa de 2 pisos no desaparece en horas a menos que alguien se prepare durante semanas. Entonces la vi. Pernos de cimentación cortados limpiamente, líneas de servicios públicos marcadas y canales tallados para vigas de acero. Daniel había dicho que los trabajadores de afuera estaban reparando el drenaje. Le serví limonada a esos hombres mientras se preparaban para levantar mi vida del suelo. Clara me mostró el video de su timbre. Mi casa se desplazaba sobre plataformas hidráulicas mientras Daniel caminaba a su lado con un chaleco reflectante, dirigiendo el tráfico como si fuera el dueño. A las 9:14, mientras hablaba con Eleanor en su tumba, la casa giró hacia la carretera del condado. Un camión con el nombre Reed Structural Relocation la siguió. Daniel mostró permisos con mi firma. Dijo que doné la casa y que ingresé en una residencia de ancianos porque no estaba segura sola. Sonó mi teléfono. Papá, déjame explicarte. ¿Dónde está mi casa? A salvo. Una inspección de gas encontró peligro bajo los cimientos. ¿Por qué me abandonaste en el cementerio? Organicé que me llevaran. Frank negó con la cabeza. Nadie lo había llamado. Devuélvela. Daniel suspiró. Una casa no es una persona. Mamá se ha ido. Conservar todo lo que tocó no la traerá de vuelta. La crueldad no era decir que Eleanor se había ido. Era ensayar la frase hasta que el robo sonara como medicina. ¿Dónde estás?, pregunté. Atendiendo la emergencia que te niegas a afrontar. Un motor pesado sonó detrás de él. Entonces un hombre gritó, vacía la habitación del anciano antes de que llegue el inventario de la subasta. Daniel colgó. Clara y Frank lo oyeron. La casa en sí era solo el primer robo. Alguien ya estaba repartiendo todo lo que había dentro. Clara señaló una estaca roja junto a los cimientos. En una funda había un aviso con el sello entrega final a la vista, 30 días. Debajo figuraba el precio, $3.800.000. El comprador era Reed Development. Daniel no había movido mi casa para protegerme del peligro. Alguien quería que la tierra bajo mis recuerdos se entregara vacía. Entonces Frank vio un objeto fangoso cerca de la tubería de agua rota. Era la llave de latón de la casa de Eleanor, doblada casi por la mitad.
Una tira de cinta azul la envolvía con 3 palabras escritas con la letra de Daniel: ya no la necesito. Cerré el puño alrededor de la llave. Mi hijo la había dejado allí porque creía que un hombre sin casa ya no necesitaba una forma de entrar. Estaba a punto de aprender que la propiedad no se borra con la distancia y que el dolor no da permiso para robar a los vivos. Clara llamó al sheriff mientras yo permanecía junto a los cimientos abiertos. La escritura está dentro de mi casa, dije. Harris contactó con la central de policía del condado y solicitó una suspensión de emergencia del permiso de mudanza, pero la respuesta endureció su rostro. El sistema del condado decía que yo había firmado un acuerdo de reubicación 6 semanas antes. Alegaba que una fuga de gas subterránea había hecho que mi casa fuera insegura. Un segundo documento designaba a Daniel como mi representante temporal. Nunca firmé ninguno de los dos. Harris me mostró las copias. La firma se parecía a la mía, incluso el trazo ascendente del que Eleanor solía burlarse de mí. Quienquiera que la hubiera falsificado tenía práctica. Daniel volvió a llamar. Lo puse en altavoz. Papá, el sheriff no puede ayudarte. Todo fue aprobado. Entonces dinos dónde está la casa. Silencio. Nosotros. El agente Harris está escuchando. La voz de Daniel se suavizó al instante. Oficial, mi padre está confundido. Su dolor ha empeorado. Lo trasladamos por su seguridad. Lo dejaron en un cementerio, respondió Harris. Se suponía que un transporte médico lo recogería. ¿Qué compañía? Daniel colgó. El centro de despacho localizó al ingeniero que había declarado la propiedad peligrosa, Nolan Price. Trabaja para Redevelopment. El comprador había identificado el peligro, aprobado la remoción y se preparó para recibir el terreno despejado. Era un círculo diseñado para probar su propia mentira. Harris advirtió que la sospecha por sí sola no detendría un convoy autorizado. Hasta que un juez interviniera, mi casa podía seguir moviéndose. Entonces Clara recordó que Daniel le preguntó si su cámara grababa la carretera. Esa mentira nos salvó a todos. Su grabación lo mostraba sobornando a un inspector del condado. Una camioneta blanca siguió la casa. Su logotipo pertenecía a Havenbrook Senior Living. Él había enviado una para llevarme. Llamé a Havenbrook. Señor Hall, dijo la recepcionista, su hijo informó que usted se extravió durante el traslado. Nunca acepté vivir allí. Tenemos su contrato de admisión firmado y una evaluación médica. La evaluación provenía del Dr. Marcus Vale, a quien nunca había conocido. Describía confusión, agresividad y un apego malsano a las pertenencias de mi difunta esposa. ¿Quién pagó el depósito?, pregunté. Su fideicomiso familiar. No tenía ningún fideicomiso familiar. Harris grabó su respuesta. Entonces llamó el supervisor de gas del condado. Nunca se había reportado ninguna fuga en mi domicilio. Aún más grave, mi casa no usaba gas natural. Eleanor y yo habíamos instalado calefacción eléctrica hacía 27 años. Harris emitió una alerta para el convoy, pero la empresa de mudanza se negó a revelar su destino sin una orden judicial. Frank encontró papel de embalaje debajo de un rosal aplastado. Impresas en él estaban las palabras subasta de la finca Hall y un número de lote. La venta estaba programada para la mañana siguiente, no para dentro de 30 días. Clara encontró la vista previa de la subasta en línea. La máquina de coser de Eleanor, nuestra mesa de comedor, el reloj de mi padre y la mecedora donde una vez sostuvo a Daniel figuraban con sus precios. Habían fotografiado toda una vida como si perteneciera a un desconocido fallecido. La última imagen mostraba un baúl de cedro cerrado con llave y la etiqueta contenido desconocido. Dentro estaban las cartas de Eleanor, nuestros registros de propiedad originales y la última tarjeta que escribió antes de que el cáncer le robara la voz. Detén la subasta, le dije a Harris. Llamó al fiscal. Antes de que nadie contestara, el anuncio se actualizó. Una nueva fotografía mostraba a Daniel junto al cofre con unas cizallas. Debajo había un mensaje publicado segundos antes, el propietario autorizó la apertura inmediata. Mi hijo no estaba esperando la venta. Buscaba algo dentro del cofre de su madre. Toqué la llave doblada en mi bolsillo y recordé la última noche lúcida de Eleanor. Me había agarrado la muñeca y me había susurrado, si Daniel pregunta alguna vez por el terreno bajo la casa, no le respondas.
Abre primero el sobre azul. Creí que la fiebre había provocado esas palabras. Ahora Daniel había robado el cofre que contenía ese sobre. Los cimientos vacíos, el falso diagnóstico y la subasta no eran traiciones aisladas. Eran piezas de un mismo plan, y mi difunta esposa lo había visto gestándose antes que yo. El fiscal de distrito obtuvo una orden provisional para congelar la subasta, pero la orden llegó al almacén con 9 minutos de retraso. Daniel ya había abierto el cofre de cedro. La transmisión en vivo terminó antes de que viéramos lo que sacó. En cambio, el empleado me entregó una carpeta con 27 páginas firmadas a mi nombre. Había un contrato de reubicación, un poder notarial médico, una solicitud para disolver mi protección de vivienda familiar e instrucciones para transferir las ganancias de la venta al fideicomiso de preservación de la familia Hall. Su fideicomisario era Daniel. Si ingresaba en una residencia de ancianos o era declarado incapacitado, Daniel podría aprobar la venta del terreno sin volver a consultarme. El sello pertenecía a Marjorie Bell, una notaria jubilada que había fallecido 4 meses antes. Una página decía, consentimiento conyugal. La firma de Eleanor aparecía debajo de una declaración en la que renunciaba a su derecho conyugal sobre la propiedad. El documento estaba fechado el 18 de febrero, 8 meses después de que la enterré. Daniel no solo había falsificado la firma de su padre, sino que había hecho que su madre fallecida participara en el robo de su propia casa. Desde lejos parecía convincente, pero Daniel había copiado la versión equivocada. Eleanor firmaba documentos legales como Eleanor M. Hall. La falsificación decía Eleanor M. Hall, el nombre que usaba en tarjetas de cumpleaños, probablemente una tarjeta o carta. Harris miró hacia el cofre cerrado con llave en la fotografía de la subasta. Daniel había estado buscando los originales porque podrían revelar la fuente de su falsificación. Todos los documentos habían sido subidos desde el mismo bufete de abogados, Mercer, Vale y Reed. El Dr. Marcus Vale, el médico que afirmó que yo era incompetente, era hermano de un socio. La esposa de Daniel, Rebecca, había trabajado en ese bufete durante 7 años. Nos ayudó a organizar el funeral, dije. Se llevó a casa los formularios del seguro, los archivos fiscales y los certificados de defunción para que yo no tuviera que verlos. El dolor me había hecho agradecer las manos que vaciaban mi escritorio. La secretaria del condado notó entonces un error de escaneo. En la última página, quedaba una tenue línea del documento colocado debajo. Amplió la imagen. Apareció un encabezado diferente, opción de compra del corredor de acceso norte. El acuerdo le prometía a Daniel $280,000 cuando el terreno se entregara vacío y otros $420,000 tras la aprobación de la construcción. No iba a heredar mi propiedad, le pagaban para que me eliminara de ella. El acuerdo también imponía una penalización de $10,000 por cada día que el terreno permaneciera ocupado después del aniversario de Eleanor. Daniel había elegido el día en que yo lloraba a su madre porque retrasarlo un día más le costaría dinero. Harry solicitó una orden de arresto para Mercer, Vale y Reed, pero un juez necesitaría pruebas más contundentes que vincularan a Daniel con las cargas falsificadas. La cámara de Clara había captado a Daniel saliendo de mi propiedad 3 noches antes con una caja metálica plana. El cofre de cedro había sido sellado cuando llegó su personal. Solo Daniel poseía la llave hasta que afirmó haberla perdido. Sin embargo, la llave doblada en mi bolsillo no abría ese cofre. Abría la pequeña caja de documentos de Eleanor, que siempre había permanecido dentro del cofre de cedro debajo de sus cartas. Si el sobre azul todavía estaba dentro de esa caja más pequeña, él no podría abrirla sin la llave que se oía en los cimientos. Ella había envuelto la llave en cinta azul para que yo la conectara al sobre. Daniel creía que la llave abría la casa, pero Eleanor había cambiado la cerradura meses antes de su muerte. Sonó el teléfono de Harris. El cofre estaba abierto, las cartas esparcidas por el suelo, pero la caja metálica de documentos había desaparecido. Las imágenes de seguridad mostraron a Rebecca llevándola por una puerta trasera mientras Daniel discutía con el administrador. El marido y la mujer ya no se mudaban juntos. Segundos después, un número desconocido me envió una fotografía de la caja azul sin abrir que estaba en el asiento del pasajero. Debajo había 6 palabras, tu esposa lo sabía. Ven sin la policía. El mensaje incluía una dirección junto al río y un plazo de 40 minutos. Harris me dijo que era una trampa.
Estuve de acuerdo. Lo que no le dije fue que reconocí la colcha que había debajo de la caja. Eleanor la había cosido para Rebecca cuando se casó con Daniel. Mi nuera no me pedía que me entregara. Me pedía que averiguara por qué mi esposa había pasado sus últimos meses preparándose para la traición dentro de su propia familia. Kara se negó a dejarme acercarme al río sola. Me siguió en un coche sin distintivos y se detuvo a 2 manzanas mientras yo entraba en un taller de reparación de barcos abandonado. Rebecca estaba de pie bajo una luz rota con la caja azul de documentos de Eleanor apretada contra su pecho. Tenía la cara magullada cerca de la mandíbula. ¿Daniel hizo eso?, pregunté. Antes de darte esto, necesitas entender por qué trasladó la casa. $700,000. Ese es solo el pago de Daniel. Rebecca abrió su teléfono y me mostró un mapa de desarrollo. Mi estrecha propiedad lindaba con la carretera estatal y contenía la única ruta lo suficientemente ancha para los camiones pesados de la empresa. Sin ella, Reed tendría que construir un puente sobre humedales protegidos, lo que añadiría 4 años y casi $60 millones al proyecto. Mi terreno no valía $3,8 millones por la casa. Valía eso porque nada más podía reemplazar su ubicación. Les prometió que venderías después de la muerte de Eleanor. Prometió que mi dolor me haría obediente. Al principio, lo creyó. Reed le ofreció una comisión, pero rechacé todas las conversaciones sobre la venta. Entonces Daniel se enteró de que podía entregar el terreno sin mi consentimiento si un médico me declaraba incapacitada y un fideicomiso administraba mis bienes. Falsificaste mi firma. Copié documentos. No los firmé. Tomaste los registros de Eleanor después de su funeral. Rebecca bajó la mirada. Explicó que el abogado Charles Mercer creó el fideicomiso falso. El Dr. Vale elaboró la evaluación de capacidad. Nolan Price gestionó los permisos, y un inspector del condado llamado Owen Pack aceptó dinero en efectivo para aprobar la inexistente fuga de gas. ¿Por qué te vuelves contra él ahora?, pregunté. Rebecca tocó el moretón. Porque ayer encontré un segundo contrato. Una vez transferido el terreno, Daniel recibiría su pago, se divorciaría de ella y la acusaría de haber creado todos los documentos falsificados. Daniel pretendía comprar su libertad con su condena de prisión, tal como compró el acuerdo de desarrollo de mi casa. Abrí la caja azul con la llave doblada de Eleanor. Dentro había una carta manuscrita, un antiguo plano topográfico y una pequeña grabadora. Ya has sacado suficiente de mi esposa. Reproduje la grabación. Walter, si estás escuchando esto, Daniel ha vuelto a preguntar por el límite norte. No te culpes por haber confiado en él. Yo también quería creerle. Cerré los ojos. Eleanor dijo que Daniel la había visitado durante sus tratamientos y la había presionado para que firmara una opción de compra. Cuando ella se negó, él trajo a Rebecca con papeles disfrazados de formularios de seguro. Eleanor los copió en secreto y contactó a un abogado especializado en tierras. El plano topográfico original demostraba que nuestro terreno del norte contenía el camino de acceso a la carretera necesario, pero también revelaba una restricción antigua registrada por el abuelo de Eleanor. Ningún camino comercial podía cruzar el terreno sin el consentimiento de la Asociación de Conservación de Granizo. Eleanor respondió desde la grabadora: Walter, eres su único fideicomisario superviviente. Daniel había investigado la escritura, pero pasó por alto el pacto separado registrado bajo el apellido de soltera de Eleanor. El acuerdo de $3,8 millones se basaba en una propiedad que Daniel podía proporcionar, pero no en una carretera. Rebecca se dejó caer en una silla. Si Reed descubre esto, Daniel lo pierde todo. No, dije. Eleanor describió haber oído a Daniel preguntarle al Dr. Vale con qué rapidez la confusión derivada del duelo podía justificar la tutela de emergencia. La respuesta fue 72 horas y parecía estar sin hogar, desorientada o ser peligrosa. Mudarme de casa creaba las 3 condiciones. Su ala de la memoria, cerrada con llave, me impediría asistir a la audiencia de tutela. Después de 30 días, Daniel planeaba solicitar al tribunal la venta de mis bienes para cubrir los gastos médicos. Mi hijo no se había llevado mi casa porque quisiera que estuviera en un lugar más seguro. Se la llevó para que mi ausencia se convirtiera en prueba de que ya no podía protegerme. Un vehículo se detuvo afuera. A través de una grieta en la pared, vi a Daniel salir de su auto con Nolan Price.
Harris me había advertido que no revelara su posición, así que mantuve la vista fija en la caja azul. Papá. Rebecca está asustada y confundida. Dame los papeles de mamá y podemos terminar con esto sin que nadie salga lastimado. Ya lastimaste a todos. Nolan cerró la puerta con llave tras él. Daniel colocó la carpeta en el banco. Era una petición de tutela de emergencia firmada esa tarde. Adjunta había una nueva declaración que afirmaba que yo había amenazado a Rebecca con un arma y la había secuestrado del lugar de la subasta. Él había robado mi casa por la mañana. Al atardecer, se estaba preparando para robar mi nombre, mi libertad y el derecho legal a contarle a alguien lo que había hecho. Daniel me empujó la solicitud de tutela. Firma el acuse de recibo, papá. Avenbrook puede darte una habitación esta noche. ¿Y si me niego? Nolan se interpuso entre la puerta y yo. Entonces Rebecca le dirá al tribunal que la amenazaste. Daniel se volvió hacia su esposa. Díselo. Rebecca miró el moretón que él le había dejado en la cara, luego la caja azul. Walter nunca me amenazó. La sonrisa de Daniel desapareció. Piénsalo bien. Finalmente lo estoy haciendo. Levantó su teléfono y reveló que nuestra conversación había estado grabando desde antes de que entraran. Harris golpeó la puerta cerrada desde afuera y gritó su nombre. Nolan huyó por una ventana trasera mientras Daniel agarraba la caja azul, empujaba a Rebecca contra el banco de trabajo y escapaba por una salida lateral. Daniel había tomado la encuesta, pero Rebecca aún tenía la grabadora en su abrigo. Eleanor había colocado una etiqueta de rastreo debajo del forro después de que Daniel registrara su habitación por primera vez. Harris comunicó la ruta por radio a las patrullas, pero Daniel abandonó su auto debajo de un paso elevado. La encuesta había desaparecido y la etiqueta de rastreo había sido arrancada. No se había percatado de la segunda señal. Antes de reunirse conmigo, Rebecca había colocado uno de sus propios rastreadores en el forro de su chaqueta. El dispositivo recorrió 75 kilómetros y se detuvo en un huerto abandonado a las afueras de Millstone. Harris no podía entrar sin una orden judicial, y la falsa acusación de Daniel hizo que el fiscal actuara con cautela. Rebecca resolvió el problema firmando una confesión jurada. Admitió haber copiado los registros de Eleanor, preparado borradores de fideicomisos y organizado el contacto entre Daniel y Mercer. Llegamos al huerto pasada la medianoche. Hileras de manzanos muertos rodeaban un granero de empaquetado, 2 cobertizos de almacenamiento y, detrás de ellos, mi casa. Se erguía sobre soportes de acero como un animal cautivo, intacta pero separada de cada raíz que la había hecho nuestra. Una viga de reubicación había destrozado el rosal que ella plantó en nuestro 30º aniversario. Dentro, cada habitación había sido profanada con una eficiencia impecable. La ropa de Eleanor llenaba bolsas de plástico con la etiqueta textiles, sin valor. Nuestras fotografías de boda yacían boca abajo en una caja. Alguien había escrito lote 114 en el reverso de su retrato. Lo levanté y vi la huella de una bota sobre su sonrisa. En el refrigerador, Daniel había dejado la lista de la compra que Eleanor escribió antes de su última estancia en el hospital. Junto a su letra, un empleado de la subasta había colocado una pegatina de $5. Ver a desconocidos poner precio a una vida te enseña hasta qué punto la avaricia malinterpreta el amor. Rebecca encontró el libro de contabilidad de la subasta en el estudio de Daniel. La venta era solo una tapadera. La mayoría de los artículos valiosos ya habían sido prometidos a compradores privados relacionados con Reed. El reloj de mi padre fue asignado a Owen Pack. Las joyas de Eleanor figuraban como un regalo de consultoría para la esposa del Dr. Vale. Daniel había pagado a cada participante con fragmentos de la familia que estaba destruyendo. Harris fotografió el libro de contabilidad y luego notó una línea vacía junto al lote 0001, pacto original de Hall, entregado a N. Price antes de las 6 de la mañana. Todavía no comprendía que el plano topográfico era solo un mapa. El pacto vinculante permanecía en otro lugar. Un ruido provino del piso de arriba. Los oficiales rodearon la escalera y encontraron a Mason Reed, el hermano menor de Nolan, saliendo del ático con una bolsa de lona. Dentro estaban la grabadora de Eleanor, el teléfono desechable de Daniel y una carpeta con permisos de ruta. Mason afirmó que Daniel le había pagado para que eliminara cualquier cosa que vinculara a Reed con la casa. Harris abrió el teléfono desechable.
Su último mensaje había sido enviado 10 minutos antes a Nolan. Encontraron el huerto. Quémalo antes del amanecer. Otra respuesta siguió mientras observábamos. Ya hay combustible en el cobertizo sur. Rebecca susurró. Daniel sabe que el pacto aún puede estar adentro. Harris ordenó a todos salir y solicitó investigadores de incendios. Me negué a irme hasta que revisé un lugar. Detrás de un rodapié suelto en nuestro dormitorio, Eleanor había guardado un compartimento estrecho para dinero en efectivo de emergencia. El dinero seguía allí, pero junto a él yacía una brújula roja infantil que había pertenecido a Daniel. Debajo de la brújula había una nota escrita por Eleanor. Walter, la casa no debe regresar a Hawthorne hasta que sepas en quién se puede confiar. Un recibo doblado mostraba que había pagado 6 meses por adelantado para guardar algo en el Millstone Community Bank. El recibo incluía un número de caja y una advertencia: entregar solo si la casa se sale de sus cimientos. Eleanor había predicho no solo que Daniel nos traicionaría, sino que trasladaría la casa para registrarla. Antes de que pudiera mostrarle la casa a Harris, las luces del huerto se apagaron. Un motor rugió más allá de los árboles. Entonces, el cobertizo sur estalló en llamas, y el combustible en llamas comenzó a correr cuesta abajo hacia mi casa. El fuego se propagó por la hierba seca más rápido de lo que podíamos correr. No permitiría que Daniel convirtiera su advertencia en cenizas. Las llamas alcanzaron la pérgola de rosas, treparon por un poste y ennegrecieron la barandilla antes de que llegara el agua. Los investigadores de incendios encontraron un detonador remoto en el cobertizo y marcas de neumáticos que conducían hacia la puerta oeste. Una unidad de tránsito detuvo a Nolan a 7 millas de distancia. Daniel no estaba con él. Nolan exigió un abogado, pero su teléfono conectó la orden con mi hijo. El mensaje decía: si el viejo consigue el acuerdo, todos perdemos. Asegúrate de que no sobreviva nada. Hay más, dijo ella. En la oficina del sheriff, dio una declaración grabada sin pedir un trato. Cuando Eleanor se enteró del camino de acceso, Daniel comenzó a visitarla a solas, diciéndole que yo malgastaría nuestros ahorros y perdería la casa de todos modos. Le pidió que firmara porque quería una buena decisión antes de que la medicación le arruinara la mente. Rebecca había creído su historia de que estábamos en la ruina. Daniel simplemente quería la comisión para cubrir las pérdidas de juego y un préstamo privado que le había ocultado. $940,000, el pago del desarrollo, no lo harían rico. Rebecca admitió que copió mi firma de cheques de Navidad y la de Eleanor de una tarjeta de cumpleaños. Añadió el plan de tutela, la evaluación médica y la subasta después de que me negara a vender. ¿Por qué no nos avisaste? Mi voz sonaba más baja que la ira. Porque cada paso hacía que el anterior fuera más difícil de confesar. Empezó protegiendo su matrimonio, luego se protegió a sí misma y finalmente ayudó a Daniel a borrarme, porque admitir la verdad expondría todo lo que ya había hecho. Rebecca le entregó a Harris una tarjeta de memoria escondida en la funda de su teléfono. Una vez que la casa desaparezca, no tendrá a dónde volver, dijo Daniel. Parecerá confundido porque lo estará. Abenbrook firma el informe de admisión. Tú confirmas la incapacidad y el juez ve a un viudo sin hogar aferrado a muebles viejos. Nadie pregunta por qué no tiene hogar. Vale preguntó qué pasaría si me negaba a transportarlo. Déjalo en el cementerio. O nos llamará o vagará. Ambas cosas ayudan a la petición. Apreté las palmas de las manos contra la mesa. La grabación demostraba que había planeado cada minuto de mi humillación. Era un escenario en el que Daniel pretendía que pareciera indefensa. Nolan preguntó: ¿y si tu padre reconoce las firmas? Daniel respondió: la gente cree en los documentos antes que en los ancianos. Harris pausó la grabación. Esto demuestra conspiración, fraude, abuso de ancianos e intento de incendio provocado. Pero aún necesitamos a Daniel. Rebecca sabía a dónde iría. Los acreedores tenían un derecho de garantía sobre su pago, y Daniel guardaba dinero en efectivo para emergencias en una cabaña de caza cerca del lago Mercer. Sin embargo, advirtió que arrestarlo ahora podría dejar a Charles Mercer libre para destruir el servidor del bufete de abogados y presentar la solicitud de tutela antes del amanecer. Harris coordinó las órdenes de registro para la cabaña, el bufete, Abenbrook y la clínica del Dr. Vale. Antes de que los agentes se marcharan, Rebecca reprodujo un último archivo.
Daniel hablaba con alguien cuya voz reconocí de inmediato, Lillian Cross, la jueza asignada a mi audiencia de tutela de emergencia. Que lo traigan sedado, dijo. Un hombre callado parece incompetente si todos los demás hablan por él, respondió Daniel. Y después de que usted firme, Reed libera el primer pago. Su padre nunca volverá a ver Hawthorne Lane. La corrupción se extendió más allá de mi familia, más allá del promotor inmobiliario, y llegó hasta la sala del tribunal que debía protegerme. Entonces el funcionario de recepción me trajo un sobre recuperado de la camioneta de Nolan. En el anverso, Daniel había escrito, las últimas opciones de papá. Dentro había 2 formularios, en uno renunciaba a la administración de la Reserva Natural. Una nota manuscrita prometía que, si firmaba, Daniel devolvería las cenizas de Eleanor. Se me encogió el estómago. Su urna había estado en la repisa de la chimenea de nuestro dormitorio cuando mudamos la casa. El inventario no la incluía. Daniel se había llevado el último recuerdo físico de mi esposa y lo había convertido incluso en una moneda de cambio. Rebecca miró la línea en blanco debajo de mi nombre. Dijo que la cabaña era por dinero. No, respondí. Fue allí porque sabe que seguiré a Eleanor. En ese momento, recibí una fotografía de su urna junto a una escopeta. El mensaje de Daniel solo contenía una dirección y 4 palabras, ven solo o la perderás. Daniel me dio 30 minutos para llegar a la cabaña. Harris quería que un equipo táctico la rodeara, pero yo sabía que mi hijo vigilaría el camino. Se espera a un anciano dominado por el dolor, dije. La urna de Eleanor descansaba sobre la barandilla del porche. Daniel esperaba detrás con una escopeta y el plano robado doblado dentro de su abrigo. Firma la liberación de la tutela, dijo Daniel, empujando un portapapeles hacia mí con su bota. Luego lleva a mamá a casa. ¿A qué casa? Sus ojos se desviaron. Lo hiciste más difícil de lo necesario. Me dejaste junto a su tumba. Te dejé en un lugar seguro. Usaste la tumba de tu madre para hacerme parecer perdido. Daniel apretó el arma. Necesitaba un día limpio. Le pregunté por qué se había llevado las cenizas de Eleanor. Porque nunca me escuchaste mientras ella vivía. Sabía que me escucharía si conservaba lo que quedaba. Esas palabras cortaron el último hilo entre el niño que crié y el hombre que tenía delante. No firmé nada. En cambio, le hablé del recibo del banco Mistone. Dame el recibo. Devuélvela primero. Bajó la escopeta lo suficiente para levantar la urna. La voz de Harris llegó desde los árboles. Daniel dejó el arma en el suelo. Daniel agarró la urna y retrocedió hacia el lago. Acércate y ella atravesará el hielo. Le creí. Saqué el recibo del banco y lo sostuve sobre la linterna. Suéltala y esto arderá. Durante varios segundos, padre e hijo permanecieron allí, amenazando con destruir los únicos pedazos de Eleanor que el otro no podía reemplazar. Entonces Daniel dejó la urna en la nieve y extendió la mano para tomar el recibo. La escopeta disparó contra el techo. Caí junto a la urna y la abracé contra mi pecho mientras los oficiales esposaban a mi hijo. Daniel me miró desde el suelo. Elegiste los papeles en lugar de mí. No, dije. Elegiste el dinero en lugar de todos. Antes del amanecer, los investigadores estatales suspendieron al juez Cross y confiscaron los servidores de Mercer. El Dr. Vale fue arrestado por falsificar informes de capacidad y Avenbrook entregó registros de admisión que mostraban a otros 5 residentes mayores admitidos mediante peticiones de emergencia similares. A las 9, Harris me acompañó a mí y a la abogada de Eleanor, Miriam Cole, al Millstone Community Bank. El gerente abrió la caja de seguridad número 417. Eleanor había guardado el pacto de conservación original, una enmienda notariada, fotografías de Daniel reuniéndose con Nolan y una declaración sellada grabada 2 semanas antes de su muerte. La enmienda me nombraba fideicomisario vitalicio y especificaba que la incapacidad solo podía ser determinada por 3 médicos independientes elegidos por la Junta Estatal de Conservación. Ningún familiar, médico privado o tutor de emergencia podía renunciar a la restricción. Su declaración grabada explicaba el último secreto. Eleanor lo había renovado 6 meses antes de su muerte y había transferido sus derechos de ejecución al County Land Trust. Si Reed intentaba construir, el condado podría recuperar el terreno del norte por $1 y prohibir permanentemente el acceso comercial.
Daniel había trasladado la casa de un terreno que nunca podría vender para el propósito prometido. Los documentos falsificados no crearon un trato valioso. Activaron la cláusula que lo destruyó. En menos de una hora, la empresa se retractó de la compra, congeló las cuentas de Nolan e informó del acuerdo paralelo de Mercer a los investigadores federales. El pago que Daniel esperaba desapareció. Sin embargo, la caja de Eleanor contenía un objeto más, el plano original de nuestra casa. Debajo del cuarto de costura, junto a una nota escrita a mano por ella, apareció una marca roja, segundo original, debajo de la tabla del piso norte. El pacto bancario protegía el terreno, pero Eleanor había escondido una copia dentro de la casa por si Daniel encontraba primero la caja. Eso explicaba por qué ordenó el incendio. Sabía, por sus antiguas notas de reforma, que existía un compartimento debajo del cuarto de costura, aunque desconocía qué tabla lo ocultaba. Harris llamó al huerto. Un agente contestó sin aliento. El incendio había sido controlado, pero Mason Reed se había fugado durante la evacuación. Una cámara lo mostraba entrando en mi casa con una palanca y una lata de gasolina. Daniel, sentado frente a nosotros en la sala de interrogatorios, oyó la llamada a través de la puerta abierta. Sonrió. Salvaste la urna, papá. No salvarás lo que ella enterró. Me incliné lo suficiente para que viera que el miedo ya no me dominaba. Tu madre los esperaba a los dos. En el plano de Eleanor, una segunda línea roja iba desde el compartimento de la sala de costura hasta la antigua válvula de riego del huerto. El escondite no era simplemente una caja debajo de una tabla. Era el centro de una trampa que había diseñado antes de que sus manos se debilitaran demasiado para coser. El huerto estaba a 20 minutos, pero Mason necesitaba menos de 5 para destrozar un piso. La válvula de riego estaba conectada a una cisterna subterránea construida cuando el huerto aún estaba en funcionamiento. Junto a ella aparecía una instrucción manuscrita: gira a la izquierda 2 veces antes de levantar la tabla. Entramos por la puerta del huerto cuando empezó a salir humo de una ventana del piso de arriba. Mason había derramado gasolina por el pasillo y apilado los vestidos de Eleanor junto a las escaleras. Mason respondió disparando una pistola de clavos a través de la puerta del cuarto de costura. Harris le indicó a un bombero que alcanzara la válvula exterior y la girara 2 veces a la izquierda. Dentro, Mason metió su palanca debajo del tablero marcado. En el momento en que se levantó, el agua salió disparada hacia arriba por una estrecha tubería de cobre. Eleanor había llenado la tubería aislada con un tinte violeta brillante para topografía, inofensivo pero casi imposible de lavar. Sonó una alarma en todo el huerto. Los reflectores iluminaron todas las salidas y las persianas metálicas cortafuegos bajaron sobre las ventanas del cuarto de costura. Mason intentó prender fuego a la gasolina, pero el agua con el tinte había inundado el suelo y empapado los vestidos en el pasillo. Lo arrestaron con el duplicado del contrato en una funda de plástico. Sus manos, el documento y el bidón de gasolina estaban teñidos del mismo color violeta. Sin embargo, Mason no había actuado solo. Los agentes encontraron un auricular inalámbrico debajo de su cuello. Daniel lo había estado guiando desde la sala de interrogatorios a través de un teléfono oculto en el forro de su chaqueta. Cuando Harris sacó el teléfono, la llamada activa mostraba el número de Charles Mercer. Los investigadores estatales escucharon mientras Mercer susurraba: si Mason falla, destruyan el servidor y usen a Cross para liberar a Daniel antes de la lectura de cargos. Harris respondió: el juez Cross ya está bajo custodia. Mercer colgó. Las copias de seguridad en la nube recuperaron todos los documentos, incluidos los pagos al Dr. Vale, al juez Cross, a Nolan Price y a Owen Pack. Su confianza se quebró cuando los agentes trajeron el pacto manchado de violeta. Miriam colocó el original del banco junto a él. Coinciden página por página. Daniel exigió hablar con el juez Cross. Harris le dijo que ella había solicitado su propio abogado. Mercer estaba siendo transportado esposado. Luego miró a Rebecca. Dígales que papá te manipuló. Rebecca se quitó el anillo de bodas y lo puso sobre la mesa. Me enseñaste lo que es la manipulación. Daniel se volvió hacia mí. Su voz se volvió baja. Papá, di que fue un malentendido familiar. Recordé haberle enseñado a andar en bicicleta en la misma entrada de la casa donde él trabajaba. Recordé a Eleanor, que permanecía despierta a su lado durante sus fiebres y lo defendía tras cada fracaso.
El amor me ofreció 1000 razones para suavizar la verdad. Ninguna me obligaba a mentir. Me dejaste en la tumba de tu madre para que unos extraños se llevaran mi casa, dije. Eso no fue un malentendido. Daniel rompió a llorar, pero sus lágrimas eran por la celda que se acercaba, no por el padre sentado frente a él. Harris lo arrestó formalmente por conspiración, fraude, secuestro, abuso de ancianos, incendio provocado, intimidación de testigos y robo. Rebecca también fue arrestada. Su cooperación sería importante más adelante, pero la confesión no borraba su participación. Observé cómo los agentes los conducían por puertas diferentes. La familia que había llegado junto al funeral de Eleanor ahora estaba dividida por las pruebas que ella había reunido mientras agonizaba. Al amanecer, regresé al huerto. Los bomberos habían salvado la casa, aunque el porche y el revestimiento sur estaban ennegrecidos. La sala de costura olía a madera mojada y tinte violeta. Debajo de la tabla del suelo levantada yacían el duplicado del pacto, el diario de costura de Eleanor y un sobre dirigido a mi hijo. Daniel nunca lo había sabido. Harris me permitió abrirlo porque los investigadores habían fotografiado cada página. La carta de Eleanor no lo acusaba. Escribía sobre el niño que rescataba pájaros heridos, el adolescente que devolvía una cartera llena de dinero y el joven que una vez prometió no anteponer nunca la propiedad a las personas. Entonces sus palabras cambiaron. Daniel, si estás leyendo esto porque levantaste el suelo, ya has elegido la tierra por encima de tu padre. No te dejé dinero aquí. Te dejé la última versión honesta de ti mismo. Decide si él también está muerto. Me senté en el suelo manchado hasta que la luz del sol llegó a su silla vacía. Incluso al final, Eleanor había preparado 2 desenlaces. Una trampa para el criminal Daniel podría convertirse y una puerta para el hijo que ella aún esperaba que regresara. Él había saltado la puerta y extendido la mano hacia el dinero. Harris entró, portando una bolsa de prueba sellada. Dentro estaba la llave con cinta azul que Daniel había tirado en los cimientos. El fiscal quiere saber qué abre esto. Miré hacia el compartimento de la sala de costura. Abrió la verdad. Afuera, los equipos de remolque se preparaban para estabilizar la casa. Entonces se acercó un ingeniero estructural con noticias que no esperaba. Devolver el edificio a Hawthorne Lane podría destruirlo. El primer movimiento había agrietado su viga central, y los cimientos quemados en el huerto ahora sostenían la única posición segura. Si insistía en llevármelo a casa, podría perderlo por completo. Daniel no había logrado robar mi casa, pero la había dañado tan profundamente que podría no volver jamás a la tierra donde Eleanor y yo construimos nuestra vida. La justicia había llegado. La restauración no. El caso no comenzó con un juicio. Comenzó con personas que habían pasado años creyendo que nadie las escucharía. Después de que los registros de Avenbrook se hicieron públicos, 11 familias contactaron a los investigadores. Sus padres habían sido declarados incapacitados por el Dr. Vale, encerrados en habitaciones con llave y despojados de sus hogares mediante fideicomisos preparados por la oficina de Mercer. Mi casa robada no fue su primera operación. El fiscal repitió sus propias palabras: una vez que la casa desaparece, no tiene a dónde regresar. Ningún acreedor le había ordenado abandonarme en la tumba. Rebecca se declaró culpable de falsificación, conspiración e intento de explotación financiera de una persona mayor. El juez reconoció su cooperación, pero le recordó que el remordimiento que surge después de la traición no es lo mismo que la inocencia. Recibió 4 años de prisión, y para compensar a cada víctima cuyos registros ayudó a alterar, el Dr. Vale perdió su licencia médica antes de declararse culpable. En el juicio, el abogado de Daniel mostró fotografías de la casa dañada y calificó la reubicación como un acto de preservación. El jurado escuchó el informe falso sobre el gas, la llamada de admisión de Avenbrook, el libro de contabilidad de la subasta, la amenaza en la cabaña y sus instrucciones para quemar el pacto. Luego, los fiscales reprodujeron la carta de Eleanor. La sala quedó en silencio después de que su voz dijera: te dejé la última versión honesta de ti mismo. Daniel miraba fijamente la mesa. No pude discernir si estaba de luto por ella o si se daba cuenta de que 12 jurados acababan de conocer a la madre a la que había traicionado. Testifiqué el 4.º día. Daniel parecía mayor detrás de la mesa de la defensa, pero me negué a confundir daño con cambio. Su abogado me preguntó si aún amaba a mi hijo. Sí.
Me preguntó si el amor requería perdón, pero el perdón no me obliga a mentir, ni lo protege de las consecuencias. El fiscal preguntó qué se había llevado Daniel. Podría haber enumerado la casa, los papeles, las cenizas y los muebles. En cambio, dije que intentó arrebatarme mi derecho a ser creída. Varios miembros del jurado bajaron la mirada. A las personas mayores a menudo se les roba dos veces. Primero sus bienes, luego su credibilidad cuando protestan. Daniel había construido todo su plan sobre ese segundo robo. El jurado deliberó durante 6 horas. Lo declaró culpable de todos los cargos excepto secuestro, que requería prueba de que Avenbrook me había confinado físicamente. El juez lo sentenció a 18 años, ordenó la restitución y le prohibió administrar las finanzas de otra persona. Antes de la sentencia, Daniel pidió hablar. Papá, sé que piensas que elegí el dinero antes que a ti, pero estaba tratando de salvar a mi familia. ¿Qué familia? Pregunté desde la galería. No tuvo respuesta. Su última petición fue que le devolviera la carta de Eleanor. El tribunal había admitido una copia, así que el original seguía siendo mío. Le dije que lo guardaría hasta que pudiera leerlo sin buscar dinero entre líneas. Reed pagó la estabilización de la casa y la restauración de cada objeto recuperable. La empresa también financió las revisiones legales para las familias Avenbrook, no por bondad, sino porque la cooperación redujo su responsabilidad. En cambio, la sentencia civil me transfirió el huerto abandonado y destinó $3,8 millones a un fondo de restitución para las demás víctimas. Hawthorne Lane siguió siendo mío bajo el pacto de conservación. Sin embargo, la victoria se sintió más silenciosa de lo que la gente imagina. La tarde en que Daniel entró en prisión, me senté en el porche quemado con la urna de Eleanor a mi lado. Había ganado todas las batallas legales y aún no tenía un hijo al que llamar. El dolor no desaparece cuando se castiga al culpable. Simplemente se vuelve honesto. Rebecca me escribió desde la cárcel pidiéndome que la visitara. No le respondí de inmediato. 7 meses después, llegó la carta de Daniel con 3 frases, leí la carta de mamá. La odié por escribirla. Ahora odio que tuviera razón. La puse junto a la llave pegada con cinta azul. No era una disculpa, pero era lo primero que había escrito sin pedirme nada. Miriam me preguntó si quería que restauraran la casa en el huerto o que la desmantelaran y reconstruyeran en Hawthorne Lane. El ingeniero advirtió que trasladarla de nuevo podría partir la estructura irreparablemente. Miré por la ventana de la cocina hacia las hileras de árboles muertos. El lugar elegido para esconder mi hogar se había convertido en el único lugar capaz de contenerla a salvo. Por primera vez, consideré que regresar no siempre era lo mismo que sanar. A veces, preservar lo que queda requiere construir un futuro en un lugar que nunca elegiste. Mantuve la casa en el huerto. Trasladarla de nuevo habría satisfecho mi anhelo por una tarde y habría arriesgado destruir 46 años para siempre. Así que la reparamos donde Daniel la había escondido. Un poste ennegrecido del porche permanecía sellado bajo un barniz transparente, y una mancha violeta seguía debajo de la alfombra del cuarto de costura. Un hogar que sobrevive a una traición no debería verse obligado a fingir que no pasó nada. Los manzanos muertos fueron talados en invierno. En primavera, voluntarios de las familias Avenbrook plantaron arces, huertos y un sendero lo suficientemente ancho para sillas de ruedas. Llamamos a la propiedad Casa Eleanor, no porque ella hubiera sido su víctima, sino porque había protegido a personas que nunca conocería. Las habitaciones del piso superior se convirtieron en alojamiento gratuito de fin de semana para esposos, esposas e hijos adultos que cuidaban a familiares con demencia. Enfermeras capacitadas se quedaban con sus seres queridos mientras los cuidadores se sentaban en el porche de Eleanor, paseaban junto al lago o cerraban la puerta de una habitación sin temor a que alguien los necesitara. La lista de la compra de $5 de Eleanor permanecía en el refrigerador, enmarcada bajo una frase que solía usar: el valor no es lo mismo que el precio. Los pagos de restitución de Rebecca ayudaron a financiar clínicas legales que revisaban documentos de tutela para residentes mayores. Todavía no había decidido si visitarla. La rendición de cuentas puede abrir una puerta, pero la persona perjudicada no está obligada a cruzarla para sentirse segura. Hawthorne Lane también cambió. Transferí el terreno del norte al fideicomiso de tierras del condado de forma permanente, donde antes se encontraba nuestra casa.
Construimos un jardín conmemorativo rodeado de las rosas de Eleanor. Sus piedras originales llevaban los nombres de las 11 familias de Avenbrook y de todos los residentes que posteriormente recuperaron su independencia legal. En el centro no había ninguna estatua, solo un banco frente al contorno rectangular donde mi vida había sido arrancada de la tierra. En el primer aniversario del robo, coloqué la urna de Eleanor allí al amanecer. No nos borraron, le dije. Solo cambiaron el lugar donde nuestro amor podía ser útil. Daniel escribía todos los meses. En el 11º mes, llegó un sobre delgado sin argumento alguno. Describía su participación en un programa penitenciario que ayudaba a los reclusos a identificar a familiares ancianos víctimas de estafas financieras. Escribió, usé tu edad para hacer que la gente dudara de ti. Ahora entiendo que fue lo más cruel que hice. Leí esa frase 3 veces. Ahora reconocía la herida que había pasado años negando. Le envié por correo una copia de la carta de Eleanor, no la original, junto con una frase, el cambio se demuestra con lo que haces cuando nadie a quien amas te ve. 6 meses después, accedí a una videollamada supervisada. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Entonces dijo, papá, lo siento. Le respondí, creo que lo sientes hoy. Ya veremos en quién decides convertirte mañana. El perdón no fue un puente que crucé en un momento dramático. Fue una puerta que pude abrir unos centímetros sin entregar la llave. No cambié mi testamento ni reduje su compensación. Solo le prometí que si sus acciones seguían siendo honestas, seguiría escuchándolo. Ese límite no era venganza. Era la forma que tomó el amor después de que la confianza se hubiera roto. 3 años después de la desaparición de la casa, Eleanor House acogió a su familia número 1000. La cuidadora era una mujer de 72 años llamada Ruth, que había cuidado sola a su marido desde que sufrió un derrame cerebral. Cuando una enfermera le dijo que podía descansar, Ruth rompió a llorar porque nadie le había preguntado qué necesitaba. Le di la antigua habitación de Eleanor. Esa tarde, se sentó conmigo en el porche y se fijó en el poste quemado. ¿Por qué no lo reemplazaste? Porque sobrevivir es parte de su belleza. Asintió como si la casa hubiera respondido a una pregunta que no podía formular. Más allá de nosotros, nuevos manzanos se alzaban donde antes había estado el huerto muerto. Los hijos de las víctimas de Avenbrook colgaban cintas azules de sus ramas, cada cinta con el nombre de alguien cuya voz había sido silenciada. El viento las mecía como un silencioso aplauso. Mi casa nunca volvió a Hawthorne Lane, pero tampoco perdí todo lo que había dentro. Una casa no es sus cimientos, así como una familia no es la persona que la daña. Es lo que elegimos proteger, lo que nos negamos a repetir y lo que construimos a partir de las habitaciones que quedan en pie. En acción de gracias, llevé la urna de Eleanor del jardín conmemorativo al huerto. Clara, Frank, Harris, Miriam, las enfermeras y varias familias llenaron el comedor. Una silla permaneció vacía junto a la mía. No estaba reservada para Daniel. Pertenecía al dolor, que se había ganado un lugar en la mesa, pero que ya no controlaba la comida. Antes de cenar, coloqué la llave de latón doblada debajo de la lista de la compra enmarcada de Eleanor. Ya no habría ninguna cerradura. Me recordó que el día en que mi hijo creyó que no tenía a dónde volver fue el día en que descubrí que el hogar nunca había sido algo que él pudiera mover. El hogar era la verdad que defendí, la dignidad que recuperé y el bien que creamos a partir de lo que él intentó destruir. Mi hijo se apoderó de mi casa mientras yo me arrodillaba ante la tumba de mi esposa. Esperaba que la tierra vacía me silenciara. En cambio, les dio a cientos de personas olvidadas un lugar donde finalmente serían escuchadas.